Ay, mil disculpas, no tenía prendido el micrófono. Les comentaba, estas técnicas de presupuesto de capital, es una herramienta que nosotros la podemos utilizar para cualquier tipo de, gracias, gracias, para cualquier tipo de empresa, ¿ok? De repente, nosotros tenemos una idea de un buen negocio y nos da miedo invertir o nos da miedo porque vemos que muchas empresas, muchos negocios se aventuran y no tardan un mes, 2 meses y cierran, ¿no? Como emprendedores, ese es alguno de nuestros miedos cuando visualizamos este tipo de situaciones en las que montan un negocio, sea chico, sea grande, y alrededor de 2, 3 meses lo cierran. Entonces, esta herramienta de técnica del presupuesto de capital es esencial para que nosotros, si en algún momento estamos teniendo la idea de querer adentrarnos en la situación de lanzarnos a tener un negocio, a poner un negocio propio, podamos apoyarnos, ¿no? Un presupuesto de capital prácticamente se va a regir en la planeación y la administración de lo que vamos a invertir dentro de la empresa. Mediante este proceso, los gerentes de la organización van a tratar de identificar, desarrollar y evaluar las oportunidades de inversión que pueden ser rentables para la compañía, ¿ok? Se puede decir de una forma muy general que esta evaluación se hace prácticamente con los flujos de efectivos porque generan una inversión en un activo excedente de los flujos a que se requiere llevar a cabo para dicho proyecto, ¿ok? Entonces vamos a visualizar esta parte que si tenemos dinero, ¿en qué lo vamos a invertir? ¿Qué va a ser lo que nos va a traer mejores beneficios? Como les comentaba, si en un principio tenemos la situación de querer poner un negocio, tenemos que empezar por ver qué es lo primordial, ¿ok? De repente decimos, vamos a poner un negocio, no sé, de venta de alimentos, de lo más básico, ¿no? A lo mejor panecillos, que postres, o bien comida, la que normalmente el fin de semana, ¿no? No sé, un pozole, no sé qué sea propio de por allá, pero de repente en ese tipo de situaciones tan pequeñas, pues uno empieza a visualizar ese presupuesto de capital, ¿no? Entonces, depende de los negocios, tenemos que empezar a separar qué es lo que necesitamos para poder llevar a cabo este proyecto, ¿no? Eso de la técnica de presupuesto de capital va muy ligado con lo que es el proyecto de inversión. ¿Qué necesito yo para empezar a trabajar? ¿Y qué necesito yo para que mi negocio pueda aguantar suficiente tiempo y no se venga en pique por falta de solvencia, por falta de liquidez? Antes de que nada tenemos que visualizar algunos otros rubros. Como les comentaba, la inversión inicial, ¿ok? Se entiende como el desembolso que van a hacer las personas o la persona que conforma la empresa para comenzar el proyecto, sin tomar en cuenta los egresos futuros y prácticamente también los ingresos, ¿no? En este aspecto se van a considerar los costos de los activos fijos que se vayan a adquirir, el capital de trabajo, el valor de ese armamento y la depreciación. ¿Ok? Vamos con el ejemplo, por ejemplo, de la persona que quisiera poner a lo mejor un negocio de, no sé, una cafetería. Entonces, necesitaría, en lo que es su inversión inicial, tendríamos que estar hablando de toda lo que conlleva, ¿no? Por ejemplo, para hacer el café, va a tener, ¿qué tipo de cafés va a vender? Va a tener que comprar alguna máquina especializada, va a tener que comprar, algún tipo de situaciones más como lo que son el tipo de grano, el tipo de café, depende de lo que vaya a vender, ¿no? Se supone que si es una cafetería tendría que vender algún tipo de postres. ¿Esos postres los va a realizar la misma empresa o los va a comprar por fuera? Hay muchos lados en los que están las cafeterías y ellos mismos tienen su propia pastelería, se podría decir, ¿no? Allá en Oahuapan está muy sonada una que se llama Pasticel, que es una cafetería en donde encuentras desayunos, comidas, y también se encargan de la venta de repostería y la venta de café para, pues para llevar, ¿no? Entonces, ellos mismos ya apostaron por invertir a sus procesos de lo que es todo la variedad de pasteles, porque sí tienen una variedad muy surtida.
y su calidad es muy buena, entonces puedes consumirlo dentro de la cafetería por rebanadas o bien puedes consumirlo ya por piezas o por encargos para sacarlo, ¿no? Entonces ellos ya se diversificaron en su negocio, entonces nosotros tendríamos que empezar a ver en nuestro proyecto cuáles son nuestras limitantes, hasta dónde vamos a llegar y qué es lo que se pretende ofrecer. Porque de acuerdo a lo que se pretende ofrecer, va a ser la inversión que nosotros tengamos que tener. ¿No? Hay algunas empresas que van a decir, ¿sabes qué? Mira, yo voy a comprar todo hecho, a excepción del café, y es lo único que voy a hacer aquí, y ya todo lo que es, no sé, repostería, pastelería, los voy a comprar y simplemente voy a revender. Hay otros que van a decir, ¿sabes qué? No, mira, fíjate que yo voy a hacer todos los procesos y aquí aparte de lo que es el servicio, pues se va a producir todo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a partir de ese punto para ver qué es lo que voy a adquirir. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera poner un negocio de ropa, en primera instancia tengo que visualizar la parte de la mercancía que voy a vender. ¿Qué vas a vender? Vas a estar enfocada a damas, a caballeros, a niños, a toda la familia. Qué tipo, por ejemplo, si es de dama, qué tipo de nicho va a ser el tuyo? Va a ser señoras pues, adultas, jóvenes, niñas, adolescentes, y también qué tipo de marcas, ¿no? Hay marcas muy conocidas como Cuidado con el Perro, hay otras marcas un poquito más, más elevadas de costos. Entonces tenemos que visualizar para quién vamos dirigido. O incluso también pueden ser mucho los negocios de que no tendrías que vender ropa de marca, ¿no? Ahorita está muy de moda lo que es la situación de los bazares. Económicamente y ambientalmente es magnífica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reutilizando una ropa en excelente calidad y le estamos dando vuelta. ¿Por qué? Porque de repente nosotros ya pasó de moda y la tiramos y pues, le diste unas dos puestas. Entonces, eso de querer revenderla, reutilizarla es magnífico tanto en el bolsillo porque vas a recuperar un poco de lo que invertiste y al final de cuentas ya te vas a deshacer de eso. Y bien, por la parte ambiental, por el hecho de lo que son las telas, ¿cuántos litros de agua me parece que se desperdician? 6 litros de agua por cada metro que se realiza de tela. Entonces, el darle vuelta es muy significativo para lo que es el medio ambiente, ¿ok? Entonces, también si nuestro negocio, nuestro giro es ese, también es válido. Entonces, es necesario empezar a decir en qué vamos a invertir, ¿ok? Entonces, si seguimos en este rubro de la tienda de ropa, después de que decidimos a quién va dirigido, tenemos que empezar a visualizar la parte externa, ¿no? Ok, necesitas un local donde lo vas a montar. Este local necesita características específicas, como por ejemplo los maniquís, por ejemplo, no sé, mucha luminosidad, eh, lo que son las puertas de cristal, que se vea que es un negocio. Entonces, no nada más es decir, voy a comprar mi mercancía, sino que simplemente voy a decir, voy a rentar un local, voy a adecuar el local, voy a verlo, voy a adaptarlo para que se vea bien, ¿no? Y también en esta parte, pues vamos en todos los costos que vienen, ¿no? Tengo que pagar agua, tengo que pagar luz, tengo que pagar renta, tengo que pagar internet. Si mi cobro va a ser en efectivo, pues a lo mejor una caja registradora. Si mi cobro va a ser ya mediante medios electrónicos, el uso de una terminal bancaria, o bien ahorita que está tan de moda los pagos electrónicos como el CODI, ¿no? Entonces tenemos que empezar a meternos en todas estas partes para tenerlas cubiertas, ¿ok? Y tendríamos que empezar a checar lo que son nuestros activos fijos. Entonces yo para abastecerme, para entregar o para llevar, pues necesito un carrito, entonces ya voy a empezar a visualizar que tengo que comprar y adquirir activos, ¿no? Como les comentaba, si van a comprar una caja registradora, pues también entra dentro de nuestros activos. Si van a comprar maniquís, también entra dentro de nuestros activos. Si van a comprar computadora, también entra de nuestros activos. Si van a comprar a lo mejor ya hablamos de otras dimensiones, un terreno para poder montar su local, también son inversiones. Entonces necesitamos ver en dónde se va a poner para visualizar también los costos, ¿no? Entonces las inversiones iniciales es eso. ¿Qué necesito yo para que pueda
iniciar mi negocio. En esta parte también es importante decir que aparte de los activos y de los costos de nuestra materia o nuestras mercancías que vayamos a revender, también viene lo que es el capital de trabajo, ¿ok? ¿Cuántas personas van a trabajar conmigo o para mí? ¿Qué sueldos van a tener? Porque si yo no vendo o vendo mucho, eso a mis trabajadores no les va a importar. Ellos al fin de semana o a la quincena necesitan su sueldo. Entonces yo necesito estar preparada para poder hacer frente a estos gastos. Es decir, los primeros meses yo no voy a tomar en cuenta nada de mis ingresos, nada de lo que yo ya gané. ¿Ok? Necesito ver esta parte que prácticamente yo ya la necesito tener dentro del bolsillo para que yo ya pueda hacer frente a mis gastos, ¿no? Los equipos tienen un valor de salvamento, es decir, nunca van a dejar de valer y también tienen una depreciación. La depreciación se basa al uso del equipo, ¿no? Y y por ejemplo, los terrenos pues nunca van a tener depreciación porque eso no es, los terrenos jamás van a perder valor. Al contrario, van a ir aumentando. Ok, algunos de el capital de trabajo pues es la cantidad de dinero necesaria para poder soportar los gastos variables en caso de que no haya ventas. En otras palabras, es la inversión a corto plazo mínima para poder operar. Lo mínimo que tú requieres para poder seguir teniendo. Eso es lo que les comentaba. Hay muchas empresas, muchos negocios que se aventuran, abren y después de 2 meses cierran. ¿Por qué? Porque sus ventas no dieron para hacer frente a todos sus gastos, ¿no? Hay negocios que tienen un poquito más de retardo en ver los flujos de efectivo. Hay negocios que a la primera empiezas a vender, depende de lo que estés ofreciendo. Ok, por ejemplo, en los servicios a lo mejor de un spa, de algunos masajes, pues con que tú tengas un cliente, 2 clientes que te empiezan a recomendar, pues va a ser más rápido que tú los adquieras, ¿no? Porque al final de cuentas, si te gusta o no te gusta, pues nada más pierdes entre 300 y 500 pesos. Ahora bien, si alguien va a comprar a lo mejor un electrodoméstico o algún automóvil de una marca nueva, pues ahí va a ser complicado, ¿no? Porque no tan fácil vamos a arriesgar o vamos a pagar una unidad o un servicio caro en algo que no conocemos o que no nos da confianza, ¿no? Asimismo, también con los servicios como, por ejemplo, de la abogacía, los abogados, ¿no? De repente son buenos, pero no tienen el renombre y entonces, pues sí los conocen, pero pues no cualquiera se avienta, ¿no? A contratarlos porque pues no saben cómo van a salir. Entonces, aquí en esta parte las recomendaciones pues son muy buenas, pero como les comento, hay negocios que a la primera uno puede, como la tiendita de la esquina, tú en cualquier tiendita que ves, te metes, no sabes de quién es, ¿no? O sea, tú vas porque tú quieres el servicio y porque es algo momentáneo y que no hay ninguna situación en el desembolso. Pero no así mismo te vas a meter en cualquier lado buscando un abogado, buscando un contador, buscando un psicólogo. Necesitas ahí que te lo recomienden o que sepas que que sabe trabajar para que tú le puedas tener la confianza. Entonces, vamos a lo mismo, tenemos que hacer un estudio de nuestro negocio, quién va dirigido, si nuestro bien se vende rápidamente, si necesitamos llegar al cliente por otro lado, cómo hacernos dar a conocer, por ejemplo, los que venden ataúdes, ¿no? O sea, ¿cómo haces publicidad si tú te dedicas a otro rubro? De modo que andes en los hospitales diciéndole, por favor, si se va a morir, mira, aquí estamos, a sus órdenes. Tenemos que tener el tacto incluso hasta saber cómo llegar. Entonces, todos los negocios son complejos, por lo mismo es necesario que los empezamos a conocer y empecemos a tomar esta parte de lo que es la inversión inicial del presupuesto. Es decir, lo que yo requiero de capital para que el negocio se ponga en marcha sin tomar en cuenta los ingresos futuros. Es decir, si vende o no vende en los primeros meses, no es algo de lo que yo dependa. Yo tengo que tener un colchoncito para poder llevar a todo mi negocio y pueda sobrevivir. Porque aparte del negocio, pues está a lo mejor los gastos de la casa, ¿no? Entonces, a lo mejor pues, yo tengo ahorrado tanto, tengo mi capital tanto, y pues a mí sí me da para vivir, para que el negocio sobreviva medio año. Ajá, pero ¿y tú?
Entonces aquí la cuestión es también empezar a visualizar la parte económica, ¿no? Otra parte de las técnicas de presupuesto son los ingresos estimados, como les comentaba, que es a lo que yo pretendo vender. Tenemos que visualizar cuántas unidades se venderán por año, cuántos clientes voy a tener por año, si se estima en lo que son servicios, a qué precio les voy a dar mis servicios, a qué precio les voy a dar mis unidades. Con esto, pues vamos a determinar las ventas que vamos a tener del año y eso se va a proyectar. ¿Para qué? Porque se supone que los precios de nuestras ventas tienen que ser superiores a la inversión, ¿no? Recordemos, los primeros años de las empresas por lo regular son de pérdida. ¿Por qué? Porque estamos viendo la inversión. No es que sea malo que tengas ganancias, al contrario, que bien y felicidades y que bueno. Pero en algunos negocios se tiene como natural esta forma de que existan pérdidas porque estás desembolsando en tus activos como son terrenos, equipo de transporte, maquinaria, porque hay maquinaria que te cuesta millones de pesos, entonces probablemente sí sea un negocio redituable y esa maquinaria te dé para 50 años, pero en su momento no vas a tener ganancia porque ya lo invertiste, lo desembolsaste y las ventas no dieron para poder eh, cubrir el costo de tus activos, ¿no? También tenemos que estimar los costos variables. Los costos variables son aquellos gastos en proporción a la actividad de la empresa, ¿ok? El costo variable, pues, es la suma de todos los costos marginales por unidades producidas. De esta manera, los costos fijos y los costos variables constituyen los costos totales. Se les suele denominar costos a nivel de unidad producida y varían según el número de unidades producidas. Se puede decir que son los costos asociados a la producción. Los costos varían de acuerdo con el volumen de venta, por ejemplo, materia prima, mano de obra, energía y combustibles. ¿Ok? Estos costos variables prácticamente, como nos dice la lectura, ¿no? Son costos que se relacionan directamente con las unidades producidas. Por ejemplo, la luz. En cuestión a la maquinaria, claro está, porque por ejemplo el foco, en iluminación como focos, o sea, es lo mismo si produces 10, si produces 100 o si produces una o si no produces nada. En la iluminación tiene que estar. Me refiero a lo mejor a la producción, ¿no? Si tu máquina va a producir 100,000 unidades en 8 horas y tú la tienes 16 horas para que te produzca 100,000, obvio que se va a ver un incremento de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque va ligada a la producción, es decir, se va a incrementar de acuerdo a lo que tú estés produciendo. Asimismo, es la nómina, ¿no? Si tú si tú ya tienes a tus trabajadores y sabes la cantidad de productos que tienen que sacar y tú tienes a lo mejor un producto más grande, por lo cual necesitas que tus trabajadores se queden horas extras para poder sacar el lote, en este punto estaríamos hablando de costos variables. ¿Por qué? Porque eso va ligado a la producción. Entonces, tú los tienes que pagar sus horas extras a tus trabajadores. ¿Por qué? Por el pedido que tienes que sacar. Entonces, es un costo variable porque va en incremento de acuerdo a las unidades producidas. Ahora, la materia prima. Si tú estás produciendo algo y necesitas producir más piezas, es algo obvio que necesitas comprar más. Entonces, si vas a producir más, por ende tienes que desembolsar para lo que es la materia prima más. ¿Por qué? Porque va ligada a las unidades producidas. No así que si tú no produces nada, un día que no tengas ventas o no tengas que producir, pues tus mercancías no se van a utilizar. ¿Por qué? Porque no estás produciendo absolutamente nada. ¿Ok? ¿Tenemos dudas hasta acá, chicos? Todo claro, maestra. Sí, maestra, Bien, gracias, todo bien. ok. Para definir el rubro del presupuesto de capital, Riquelme también menciona que los costos fijos son aquellos que la actividad empresarial que no depende del nivel de producción.
Por ejemplo, en los costos fijos tendríamos que tener em, por ejemplo, la nómina administrativa, porque ellos no van a tener un salario en relación a la producción. Si se producen 10 cantidades o se producen 1 millón de cantidades, administración va a cobrar lo mismo. ¿Ok? También todos los gastos de la parte administrativa, por ejemplo, la renta del local, de donde estén las oficinas, se tiene que pagar sí o sí, se produzca o no se produzca, se produzcan 10 unidades o se produzcan 100,000 unidades. Igual hablamos de la luz, a lo mejor de la parte administrativa. Si se produce o no se produce, se tiene que pagar. Entonces, esos estaríamos hablando que son los costos fijos, ¿no? Igual también, por ejemplo, la renta de la parte a lo mejor de donde están las líneas de producción. Se producen 100 o se producen 1 millón de unidades, la renta del almacén, de la bodega o de donde se requiera, pues no tendría que verse afectada. Entonces, esos prácticamente son los costos fijos. Los costos variables son los que están relacionados con la producción. Los costos fijos son los que son independientes de si se produce o no se produce, estando en el área o no estando en el área. Como les comentaba, la renta, sea del área de producción o sea del área administrativa, es un costo fijo, más no así la compra de la mercancía. Ese es un costo completamente variable. En nómina, el costo de la nómina de producción sí es variable, mientras que el de la administración es fijo. ¿Ok? Teniendo en cuenta ya estos rubros, ahora sí empezamos con lo que es la exposición de lo que son los métodos de evaluación y lo que es la TIR. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo, maestra, si gusta. ¿Quién quiere? Yo, Hervey. Perfecto. ¿Compartes o comparto tu material? Comparta, por favor. ¿Yo comparto? Ok, perfecto. Ahorita permíteme, estoy descargando para poder compartir. Ok, todo tuyo, Hervey. Me vas diciendo cuando le cambie, ¿ok? Perfecto, maestra. Ok, bueno, compañeros, maestra, buenos días. Este, la primera, diapositiva es de acuerdo a la introducción. En el mundo de la inversión, la evaluación financiera de proyectos es una etapa crucial para tomar decisiones informadas. En esta sección exploraremos las diversas técnicas utilizadas para llevar a cabo esta evaluación y determinar la viabilidad de los proyectos. Las herramientas que veremos incluyen el periodo de la recuperación, el valor presente neto, la relación beneficio-costo o costo-beneficio, la tasa interna de retorno y la tasa interna de retorno modificado. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, muestra. Periodo de recuperación. Sus siglas es PR.
El periodo de recuperación se refiere al tiempo necesario para recuperar la inversión inicial a través de los flujos de cajas generados por el proyecto. Aunque en esta métrica no aborda directamente la rentabilidad, es esencial para evaluar la velocidad con la que se recupera el capital invertido. Se calcula sumando los flujos de caja descontados acumulados a lo largo del tiempo. Si el periodo de recuperación es menor que el límite de tiempo aceptado, el proyecto puede ser considerado para su aprobación. Siguiente, valor presente neto, que sus siglas son VPN. El valor presente neto es una técnica que involucra la suma de los flujos de caja futuros a un valor presente, utilizando una tasa de descuento. Esta técnica es fundamental, ya que no solo indica la cantidad neta de valor generada por el proyecto, sino que también considera la tasa de oportunidad del dinero. Si el valor presente neto es mayor que cero, se considera que el proyecto es potencialmente rentable y podría ser aceptado. Siguiente. Relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo es un indicador que compara el valor presente de los ingresos generados por el proyecto con el valor presente de los costos asociados. Si la relación es mayor que 1, implica que los beneficios esperados superan los costos, lo que podría indicar la viabilidad del proyecto. Sin embargo, esta métrica puede ser complicada debido a la dificultad de estimar con precisión tanto los ingresos como los costos. Siguiente. Tasa interna de retorno, que sus siglas es TIR. La tasa interna de retorno es una medida de la rentabilidad de una inversión. Representa la tasa de interés de la cual el valor presente neto de los flujos de caja se vuelve igual a cero. Si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de oportunidad, el proyecto puede ser aceptado, aunque es una métrica popular, puede llevar problemas de interpretación y en casos extremos, incluso múltiples tasas de retorno. La que sigue, por favor. Tasa interna de retorno modificada, que sus siglas es TIRM. La tasa interna de retorno modificada aborda algunas limitaciones de la TIR al considerar la revisión de los flujos de caja a la tasa de oportunidad. También tiene en cuenta el valor terminal, lo que la hace más realista en comparación de la TIR. Si la TIR supera la tasa de oportunidad, el proyecto podría ser considerado viable. Siguiente, por favor. Conclusión. En resumen, estas técnicas de evaluación financiera proporcionan enfoques diversos para analizar proyectos desde diferentes ángulos. El valor presente neto y la tasa interna de retorno modificada son dos técnicas recomendadas para la selección de proyectos, ya que consideran tanto el valor en dinero como la tasa de oportunidad. La elección final entre estas técnicas dependerá del contexto y los objetivos específicos del proyecto que se esté evaluando. En este caso, eso sería la presentación. Ok, muchas gracias, Hervey. Siguiente, que es Sandra. Sandra, ¿no está Sandra? Ah, no está Sandra. Ok. Bueno, pues no estuvo Sandra, entonces nada más nos quedamos con lo que es la exposición de Hervey. Ok, entonces, en conclusión con estos índices que nos platicaron
que la TIR, que el valor presente neto, todos estos son meramente indicadores, ¿no? Son numeritos que si va arriba de 1, que si va abajo de 1, se supone que son viables o no son viables, ¿no? Todo esto pues prácticamente es un pronóstico de qué va a pasar y qué no va a pasar, ¿no? Simplemente estos pronósticos, estos índices nos ayudan a reducir el riesgo, es decir, nos ayudan a reducir la incertidumbre de lo que puede o no puede pasar. Es un hecho que no es la realidad, que no es de que si me dice el proyecto que en un año recupero mi inversión es porque en un año la voy a recuperar. No, no es que sea forzosamente así, pero vaya, nos da información de lo que puede o no puede pasar. Entonces, si me preguntan a mí si son buenos los indicadores, claro que sí son buenos. Nos ayudan a tenernos en relación al punto en donde estamos parados sobre lo que vamos a invertir, sobre cómo vamos a invertir, sobre si va a haber funcionalidad sobre eso, en cuánto tiempo va a haber retorno de mi dinero, porque si no me conviene, creo que hay muchas opciones en las cuales yo podría invertir mi dinero. Nadie pone negocios para perder. Todo el mundo pone negocios por la situación de la ganancia, de ganar, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos muchas herramientas para que en un futuro no nos pase como a esas personas, o si en alguna vez ya nos pasó, no nos vuelva a pasar, ¿no? Que al término de 2, 3 meses cerremos el negocio porque pues no dio o porque nosotros de repente esperábamos que en el primer mes ya recuperáramos todo lo que habíamos invertido, o bien que en el primer mes ya pudiéramos hacerle pues prácticamente como se dice, ¿no? Que el negocio se mantuviera solo, que ni siquiera ya nosotros tuviéramos que invertir más, ¿no? Y claro que no es así. Las empresas tienen su curva de crecimiento y nos damos cuenta que los primeros años pues son como un bebé en los cuales nosotros tenemos que dedicarle todo el tiempo atención y cuidados. Y en un futuro vamos a ver de vuelta todo lo que invertimos y claro, las ganancias, ¿no? Entonces, pues con esto estaríamos terminando lo que es la parte de lo que es la, la TIR. Algo que rápidamente nos dio, a ver, les comparto este poquito que tengo porque no lo mencionó el compañero en la exposición. Permítanme un segundito, les comparto mi presentación. Ok. La tasa interna de rentabilidad, pues prácticamente se viene con esta fórmula. Es un poquito complicada, es un poquito compleja la fórmula, por la cual esta fórmula nosotros no la podemos aplicar directamente. Por regular existe el software donde nosotros metemos la información y nos da el resultado. ¿Ok? Simplemente eso era lo que quería dar a conocer, que esta fórmula pues es un poquito complicada, por lo cual por regular nosotros no la hacemos manualmente, siempre nos ayudamos de software, ¿no? Y como les comentaba, estos índices, estos indicadores simplemente son para reducir nuestro riesgo sobre dónde vamos a invertir, cómo vamos a invertir, cuánto vamos a invertir, en cuánto tiempo vamos a recuperar nuestra inversión y demás. ¿Ok? Y pues ya, le dijo el compañero, si es mayor de 0, menos de 0, igual a 0. ¿Ok? Entonces ya estaríamos hablando ahora de la intervención del Estado en la economía. Es decir, cómo el gobierno entra en nuestra situación de los números, ¿no? De la economía. De repente nosotros no alcanzamos a visualizar la parte de la relación que tiene el gobierno con lo que es la parte de nosotros, ¿no? Entendemos que el gobierno pues es el obligado que nos tiene que dar pues prácticamente algunos servicios, nuestro bienestar, por el hecho que ellos que son los que están administrando la parte económica en grandes rubros, ¿no? ¿Cómo la administran? Pues de acuerdo a sus políticas, a su ley de ingresos, a sus impuestos, etcétera, ¿no? Entonces,
como les comentaba, todos los presupuestos públicos van desde cuáles son mis necesidades y de ahí integro cómo voy a recuperar el dinero. Lo contrario a los presupuestos públicos. Porque en los presupuestos públicos primero voy a ver qué voy a vender o cuánto van a ser mis ingresos y de ahí parto para ver en qué me lo voy a gastar. En lo público no, primero parto de cuáles son mis necesidades y de ahí sigo cómo voy a adquirir el recurso para poderle hacer frente a los gastos. Entonces aquí vamos a avisar lo que es la economía pública y lo que es la privada, lo que son las empresas, las fallas de mercado, la redistribución, los fundamentos y lo que es la política fiscal y monetaria. ¿Ok? Vamos a empezar con la economía pública y privada. La economía pública se encarga de atender todas aquellas acciones de la administración pública que están vinculadas a los gastos y egresos públicos justamente. Tal es el caso de los impuestos, de los gastos en los que incurre el gobierno en turno, pero también dentro de su tarea pues debe de atender los fallos de los mercados que pueden producirse tras la creación y aplicación de la política económica de gobierno. La economía pública debe estar basada en la consecución de la economía de bienestar como elemento básico a la hora de generar el bien social en la comunidad, para de esta manera conseguir una asignación satisfactoria de los recursos del Estado que den por resultado el crecimiento y por otro lado la redistribución con conciencia de la renta y de la riqueza dentro de la nación respectivamente. ¿Ok? Aquí nos está diciendo que la economía pública prácticamente se va a encargar de atender todo lo que conlleva la administración pública, ¿no? En cuanto a la vinculación de parte de lo que es los ingresos y los gastos, ¿no? Entonces nosotros entendemos que el gobierno pues se va a encargar de prevernos de educación, de salud, de infraestructura y de agilizar la parte económica con el exterior, ¿no? Importación, exportación, etcétera. De repente nosotros nos enfrascamos en lo individual, en nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra economía, si queremos algún negocio, pero no visualizamos esta parte del gobierno, ¿no? De repente queremos los servicios de lo que es salud, de lo que es educación, pero en realidad pues no sabemos o no entendemos en la parte de cómo el gobierno pues va tratando, ¿no? De contemplar esas situaciones. Eso es prácticamente pues en teoría, ¿no? Porque al final de cuentas vemos tantos despilfarros, tanta situación de la corrupción, de los robos, tan solo en la parte, por ejemplo, de la infraestructura, ¿no? Tanto dinero dan para que se produzcan se hagan las carreteras o las calles o así, y en realidad pues muy poco es el recurso que en realidad se está utilizando para esas situaciones, ¿no? Pero bueno, eso ya es prácticamente harina de otro costal. Ahorita lo que vamos a visualizar son cómo interviene el Estado en la economía. Ya lo demás de la corrupción, robos, todo eso, pues ya es algo que está muy dentro de nosotros, pero que ahorita no lo vamos a abarcar. Entonces, la economía pública se considera parte de la economía pública a todo el conjunto del sector económico público, como pueden ser las administradoras públicas centrales, locales y regionales, las empresas que tienen un origen público y todos aquellos organismos dependientes de las mencionadas. Vale mencionar también que la economía pública estará especialmente condicionada, por un lado, por el modelo económico en el cual se haya inserta, y por otra parte, lo estará por el marco global interno o externo según corresponda. Por ejemplo, a instancias de la economía de mercado es aquella organización económica que surge de la oferta y demanda de bienes y servicios. La economía pública deberá ocuparse de estudiar la intervención estatal de los aspectos desarrollo de políticas antimonopólicas, regular la competencia y ordenar la oferta, fortalecer y defender la postura del consumidor,
desarrollar una política estructural y que facilite el crecimiento estable y sostenido en el tiempo, e intervenir en las políticas de la coyuntura que regulan el ciclo económico. ¿Ok? Entonces, la economía pública prácticamente va a ser el sector en donde estén todas las situaciones públicas. Podríamos mencionar a Comisión Federal de Electricidad, podríamos mencionar al INS, podríamos mencionar a la SEP, podríamos mencionar a otras demás dependencias, ¿no? Depende, por ejemplo, en su localidad, no sé cómo, quién dé el servicio del agua potable, también ese organismo está. La parte del agua, de la luz, también tendríamos que ver todo lo que se conlleva de lo que viene de lo que es el ayuntamiento, ¿no? A lo mejor DIF, a lo mejor todas estas situaciones que nos dan un tipo de servicio, que son empresas prácticamente que están dentro del lado público, ¿no? Aquí también entran las empresas que no tienen fines de lucro. Por ejemplo, las casas hogares, por ejemplo, algunos asilos, algunas dependencias que simplemente dan servicios a la comunidad, ¿no? Esos entrarían en la economía pública, ¿no? Entonces, el Estado pues tiene que intervenir aquí, aparte de como empresas, tiene que intervenir aquí para que ellos puedan regular lo que es la economía dentro del país, ¿no? La economía perfecta debería de ser oferta y demanda, ¿no? De acuerdo a las personas que requieren un servicio y de acuerdo a la cantidad de personas que están dispuestas a ofrecer el servicio, ¿no? ¿Qué se facilita con esto? Pues la competencia, ¿no? Que todos sean leales, que haya un precio justo, que, se esté dando bien toda esta parte, ¿no? Pero de repente hay cuestiones que no se pueden controlar del todo, ¿no? Por ejemplo, hace mucho tiempo lo que era teléfono, ¿no? Entró lo que era Telcel, la telefonía celular, y eran el único. No había competencia, eran un monopolio. Si querías el servicio era con ellos o con ellos o con ellos. Ahorita pues ya surgieron otras empresas, ¿no? Como Unifón, me parece que Yusacell, AT&T, Easy, me parece que también está dando servicio de telefonía celular. Entonces, ya al final de cuentas, la competencia se empieza a hacer un poquito más pareja. ¿Por qué? Porque ya al existir otras personas que ofrecen el servicio, pues ya no pueden dar el precio que ellos quieran a diestra y siniestramente. ¿Ok? Otra situación que tenemos, por ejemplo, con eso es lo que es la Comisión Federal de Electricidad. Es el único proveedor que nos da el servicio. Es con ellos o es con ellos. No hay de otro. Entonces se supone que el Estado tendría que intervenir en nuestra economía para regular todas esas situaciones, ¿no? Entonces, en economía pública vemos que están todos los organismos o todo lo que proviene de lo que es el gobierno y de lo que no persigue fines de lucro. Ahora la economía privada, pues es el sector privado, es el que se contrapone al sector público, ¿no? Esta economía privada es aquella parte de la economía que busca el ánimo de lucro, es decir, de ganar. Está poniendo un negocio, lo que sea, con el fin de ganar en la actividad en la que realiza. Y esta, pues, no va a estar controlada por el Estado nunca. Es decir, va a haber personas particulares que pongan sus empresas, que las dirijan, que busquen un fin de ganancia en el cual el gobierno, pues, no va a interferir en absolutamente nada, ¿no? Entonces, el sector privado, pues, le está permitido constituir y desarrollar cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de actividad, excepto algún sector público, ¿no? Su papel también es contribuir al desarrollo, a la creación de empleos y a la gestión medioambiental sostenible.
¿ok? Entonces, las personas como nosotros podemos, bueno, constituimos lo que es el sector privado. Podemos poner negocios, podemos constituir personas morales y necesitamos con esto, pues, eh, apoyar, bueno, vamos a tener como consecuencia apoyar a lo que es la economía de México, ¿no? Si nosotros damos empleo o a otras 2, 3 personas, 10, 100 personas, nosotros estamos apoyando al crecimiento de nuestra economía, al crecimiento de nuestro país. Recordemos que tenemos como un índice el Producto Interno Bruto, el PIB, es decir, lo que se está produciendo por persona, ¿no? Entonces, si nosotros damos más trabajo, hacemos que la economía crezca y entonces nosotros como sector privado estamos ayudando a la economía a nivel nacional, ¿no? Del sector privado se espera que se identifique la producción industrial y se hagan grandes inversiones. Su papel también es atraer la inversión y la tecnología procedente del exterior. ¿Ok? Entonces, hay veces que nosotros tenemos empresas y necesitamos o queremos crecer un poquito más y lo que hacemos es que volteamos a ver a los estados vecinos, ¿no? Y pedimos, pues, si alguien quiere formar parte de nuestras empresas, ¿no? Entonces, con esto lo que estamos buscando es atraer inversiones de parte externa. Para eso, nosotros, o bueno, los inversionistas, pues tienen que ver la parte nacional, ¿no? Cómo está la inflación, cómo está la seguridad, cómo está nuestra normatividad, nuestra legislativa en cuanto a lo que es la relación laboral, a los derechos y a los trabajadores. ¿Por qué? Porque si en su país sale mucho más caro toda esta parte, pues con gusto vienen a invertir acá, ¿no? Porque saben que su ganancia va a ser mayor y que al final de cuentas las obligaciones pues son menores, ¿no? Entonces, nosotros podemos, como empresas privadas, podemos atraer la inversión extranjera. Pero para esto, pues también tenemos que visualizar toda esta parte de nuestros estados financieros, los índices que mencionábamos la clase pasada, ¿no? Los análisis de forma vertical, horizontal, qué es lo que le va a decir al inversor, esta empresa es buena y mete tus dólares, o esta empresa es buena e invierte tus euros. Pero si nosotros tenemos esa parte mal, pues muy difícilmente vamos a tener inversiones, ya sea nacionales y por supuesto extranjeros, ¿no? Las características de la economía privada es que tiene libertad de acción del empresario en los métodos productivos, aunque sometido a ciertas limitaciones referente a la naturaleza del producto, las condiciones laborales, el sistema de precios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿las empresas privadas tienen libertad? Sí. ¿Administrar su negocio? Sí. Siempre y cuando no salgan de los márgenes de la ley. Por ejemplo, en los horarios laborales, ¿no? Hay empresas eh, que de repente pues abusan, ¿no? Hay lugares, les comentaba, soy de Oaxaca, de mi lindo Oaxaca, en los que pues, te hacen trabajar 10, 12 horas y no, ni siquiera te están pagando el salario mínimo que corresponde a las 8 horas, ¿no? Eso era anteriormente, pues sí te pagaban más, porque pues el salario era de 70, 80 pesos, entonces pues sí ganabas más. Pero ahorita que ya se incrementó, ahorita pues no se ve reflejado el aumento en ellos, ¿no? Pero sí, te están, pues haciendo trabajar un poquito más, ¿no? Ya en las empresas que tienen un poquito más de regularización, las empresas más grandes, pues sí, ellos ya te manejan tus 8 horas y si te quedas o si se requiere que te quedes algún tiempo extra, pues ya prácticamente se te está pagando, ¿no? Pero por ley, pues se supone que todas deberíamos entrar en estos rubros, ¿no? De respetar la legislatividad de lo que son las leyes. Aparte de los turnos, pues tenemos las vacaciones, ¿no? Hay lugares donde todavía me duele reconocerlo, que todavía no les quieren dar vacaciones a los trabajadores. Y se van los trabajadores por ejemplo, les debían y no se las quieren pagar. Entonces, no hay vacaciones. Y olvidamos la prima vacacional y olvidamos demás prestaciones, ¿no? Y estamos en pleno 2023 y aún no se ven reflejados, ¿no? Entonces, ¿el sector privado tiene la libertad de administrar? Sí, siempre y cuando no se salga de la ley. Es decir, no haga cosas que no están permitidas, no abuse de lo que es la relación laboral y también por la naturaleza del producto, ¿no? Hay servicios
productos que requieren algunas situaciones específicas, ¿no? Licencias de funcionamiento, por ejemplo, esas personas que se dedican a lo que es recolectación de lo que es el material de plásticos y todo eso, necesitan tener su normativa específica, ¿no? De tener permisos, que llegue salubridad, que llegue sanidad, que llegue, etcétera. Entonces, depende de la naturaleza, tienen que cumplir con todos sus requerimientos. Los restaurantes igual, ¿no? Tienen que contar con sus cosas, bien definidas para que salubridad pues llegue y les dé el visto bueno. Entonces, tú puedes poner cualquier negocio, tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando estés al margen de la normativa, los reglamentos y la ley existente, tanto en tu producto como en lo que es la relación laboral con los trabajadores, que no estés abusando de tus trabajadores, ¿no? Entonces, eso te dice el gobierno. Tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando sea lícito y de acuerdo a tu administración te encargas tú. Simplemente no me rebases los límites de lo que es la legislación vigente, ¿ok? También nos dice que los bienes y servicios que producen están destinados a un mercado, la relación del cual es elemento riesgo de la gestión de la empresa, ¿ok? Entonces, tú vas a hacer un producto o un servicio y están destinados a un mercado. La reacción de este mercado es problema tuyo. Si te va bien, qué bien. Si te va mal, qué mal. ¿Por qué? Porque el gobierno no va a tener ningún tipo de subsidio contigo. Si tú quiebras, pues ya quebraste. El gobierno no es responsable de absolutamente nada. ¿Ok? También otra característica de la economía privada es que las relaciones de la empresa son con las demás, se rigen en cierta forma más o menos amplia por la competencia. ¿Ok? Es decir, tú pusiste tu negocio de ropa, si en tu calle hay otros 5 negocios de ropa, pues ese no es problema del gobierno, ni es problema tuyo, no los podemos mandar a eliminar. ¿Ok? Entonces, la relación va a estar y va a ser sana y va a ser por competencia. Y si usted quiere vender más, pues tiene que mejorar el trato, tiene que mejorar el precio, tiene que mejorar la calidad o tiene que mejorar la diversificación de tus productos para que puedas vender más. ¿Ok? También esta economía privada se rige por el sistema de precios y ganancias. Su finalidad principal es tener más beneficios. Estas empresas, como los comentaba, son completamente con fines de lucro. Entonces aquí la situación es que tienen que verse forzosamente enfocados a sus ganancias. Y también estas empresas pues pueden ser individuales o pueden ser de forma ya constituida por empresas morales, es decir, por un grupo de varias personas. Y pues prácticamente aquí ya tendríamos que ver cómo se estarían constituyendo jurídicamente, ¿no? Si se van como personas físicas o bien hacen un colectivo y se van como personas morales. Aunque ya ahorita con las reformas tenemos una figura de una persona moral que solamente se constituye por una sola persona. Pero bueno, eso ya es más fiscal que otra cosa, simplemente para poder tributar. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia de la economía pública y la economía privada. La economía pública se basa a todos los organismos dependientes del gobierno o bien que no persiguen fines de lucro, mientras la economía privada se refiere a todas las personas como nosotros que queremos emprender un negocio, ya seamos solitas o nos juntemos en grupo y nosotros podemos prácticamente ofrecer cualquier servicio que nosotros queramos siempre y cuando no rebasemos las leyes y prácticamente nuestro negocio, si nos va bien, qué bueno, si nos va bien, qué mal, porque pues el gobierno no tiene nada que ver en nuestra administración y en los riesgos que nosotros tomemos, ¿no? Entonces, después de tener esto, tenemos lo que son las fallas del mercado en el gobierno. ¿Ok? ¿Cuáles son las fallas del mercado en el gobierno? Como les comentaba al principio, el gobierno la intervención del gobierno en el mercado es que debe de regular toda esta parte, ¿no? Las fallas en el mercado son los monopolios, externalidades y bienes públicos, ¿no? ¿Cuál es la función? Pues contrarrestar la ineficiencia y la asignación de recursos. ¿Cuáles son las medidas? Leyes antimonopólicas, normas y contratos, provisión y producción de bienes públicos, defensa de educación, salud, etcétera. En esto de monopolio les comentaba, ¿no? Que de repente una empresa quiere hacer algo
y no los dejamos. No dejamos que exista la competencia, ¿no? Por ejemplo, en la gasolina Pemex, se supone que entraron ya otras gaseras, más en los estados que estamos aquí al norte, de repente ves que ya hay presencia de otras gaseras, ¿no? Que hay veces que pues sale más caro, ¿no? Nosotros tenemos la tendencia, como os comentaba, estoy aquí en Monterrey, tenemos más la tendencia de Estados Unidos, entonces hay cosas que son un poquito más caras, entonces, o más baratas, entonces, por ejemplo, para la gasolina, muchos de Estados Unidos pues vienen a cargar su gasolina aquí porque aquí es más económica de acuerdo al cambio, ¿no? Por el tipo de cambio. Hay otras cosas que son más económicas allá y pues nosotros brincamos para allá para poder abastecernos, ¿no? Entonces, ese del monopolio de los servicios que damos se supone que ya no debería de existir. ¿Por qué? Por la libre competencia. Necesitamos que el mismo producto o servicio que nos ofrece alguien nos los pueda ofrecer otra persona. ¿Para qué? Para comparar precios, calidad, servicio. Les comentaba hace mucho tiempo con lo que era Telmex, ¿no? Y el Internet. Como era el único cuando nos los proveía, pues sí, en realidad ellos estaban, pues bien tranquilos, ¿no? Y casi, casi nos decía, si gusta y si no, váyanse. Ahorita pues ya entraron otras telefonías que nos brindan el mismo servicio o nos dan un plus. Por ejemplo, Megacable, ¿no? Te da el servicio de cable, te da el servicio telefonía y te da el servicio de internet. Easy también te da lo mismo. Probablemente Easy por allá no suene mucho, pero aquí ya es muy solicitado, ¿no? Yo creo que aquí Telmex ya dejó de ser el anfitrión y ahorita ya se está enfocando a otras redes, ¿no? Por ejemplo, Easy igual te da telefonía, te da servicios de cable como tal, creo que HBO Max, no sé, no recuerdo bien, y te da telefonía, entonces ya empieza la competencia, entonces todos tienen que adaptarse, ¿no? ¿Sabes qué? A darte un mejor servicio, a darte mejores planes, a darte mejores paquetes, ¿no? También Telcel por ahí le apostó a lo que es la parte del internet. Ahorita con la pandemia, muchos negocios pues se vieron beneficiados porque ya contaban con esta parte de la infraestructura hacia el internet. Y entonces, pues ellos crecieron exponentemente, como por ejemplo Easy, como por ejemplo Citro Telecom. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, eran empresas ya consolidadas, pero de acuerdo a la necesidad de que nos fuimos todos con la pandemia al home office o a lo que son las clases, vía remota, pues ellos se dieron una oportunidad de crecimiento, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Necesito yo ampliar mis redes para que yo pueda llegar a más usuarios. Y los usuarios ahora ya estamos en otra modalidad, necesitamos pues adaptarnos para poder aprender, para poder salir de la escuela, para poder trabajar. Entonces, esta parte pues se vio muy incrementada y aprovecharon pues los que pudieron aprovechar, ¿no? Y ahorita en muchos lados, por ejemplo, se quedó estos sistemas de trabajo, ¿no? Del home office. Hay algunos lados en los que ya se acabó la pandemia, pero pues siguen con esta modalidad. Hay otros que se fueron con el sistema híbrido, que quiere decir unos días en oficina, unos días en casita, y pues prácticamente está dando muy buenos resultados, ¿no? Derivado a esto, pues ya surgen otras normativas, otras normas que tendrían que estar visualizando las empresas, ¿no? Por ejemplo, ahorita entra no recuerdo el número, que nos dice que ya la empresa te debe dar cierta retribución de acuerdo a lo que tú estás utilizando en tu casa, que se lo está ahorrando la empresa. Como por ejemplo, si yo trabajo, si la empresa tiene a 10 trabajadores y los 10 están en su casa, pues dice la empresa, pues ya para qué rento oficinas si ya no las ocupamos. Entonces se está ahorrando esa parte, ¿no? Entonces la empresa dice, bueno, si ya todos los trabajadores están en su casa, pues ya no pago yo internet, porque ¿para qué voy a pagar si no hay nadie? Entonces son muchos costos que las empresas están dejando de tener, pero que ahora están absorbiendo los trabajadores. Entonces, esa NOM que que ya se implementó, es nueva, yo creo que entra en diciembre, me parece, en donde ya bueno, la economía, lo que es el Estado, ya intervino para que las empresas
les den una parte a lo que son los trabajadores y puedan ellos subsistir, subsanar esta parte de sus gastos extras, ¿ok? Entonces, se supone que el Estado tiene que intervenir en esas situaciones para que las empresas estén reguladas y no abusen, ¿no? Entonces, también tenemos como otra falla en el mercado, pues la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, ¿ok? Cuando hablamos de renta de rentabilidad estamos hablando de ganancias, ¿no? ¿Cuál es la función? Pues mejorar la distribución del ingreso. Medidas, pues impuestos progresivos, pensiones, asistencia social, subsidios y transferencias, ¿ok? Entonces aquí tendríamos que decir que los impuestos aquí en nuestro país, pues se supone que tendría que pagar la persona que gana más, pues un mayor impuesto, y la persona que gana menos, pues un menor impuesto. Lamentablemente por la parte de la administración, pues nos deja mucho que desear, ¿no? No sé si hayan escuchado en tiempos pasados que, por ejemplo, este grupo Electra, pues no pagaba. No sé qué negocios tenía ahí con ciertas personas de la política en sexenios pasados y pues no pagaban. Y no, Televisa igual. Entonces, ahorita entra esta parte de lo que es el gobierno, y sea como sea, no defiendo, no quiero entrar en cuestiones políticas, no quiero entrar en cuestiones a qué candidato le damos, porque yo creo que todos los gobiernos han tenido cosas buenas y pues no hay que caer en fanatismo, ¿no? Así como tienen cosas buenas, pues tienen sus cosas no tan buenas que no se pueden aplaudir, pero al menos en este gobierno pues sí se ha visto esta parte del cobro de las empresas que pues antes no pagaban. Entonces, se supone que por nivel de riqueza ellos tendrían que pagar más. Y oh sorpresa, nosotros los asalariados, los que percibimos un salario, a los que nos hacen retenciones por sueldos, somos la base de impuestos de nuestro país. Entonces, cuando les digan por mí que nosotros somos los que no pagamos, al contrario, son los que pagamos más estrictamente porque a nosotros nos la calculan y punto y vámonos. No no hay otra área, ¿no? Entonces, nosotros somos la base de los impuestos y se supone que el gobierno tendría que entrar en esta parte, ¿no? De que hacer que los impuestos sean progresivos y que sean parejos, que se apliquen a todos, ¿no? También nos habla de las pensiones, es decir, cuando ya el trabajador dejó de laborar. También nos habla de asistencia social, de subsidios y transferencias, ¿ok? Aquí también en subsidios de repente eh, se dan algunos apoyos a las personas por parte del gobierno, ¿no? Ahorita está muy criticado igual en este sexenio la parte de lo que son de las que son las becas, en las cuales ya ni siquiera te piden un promedio, ¿no? Simplemente te dan el dinero porque tú estudias, ¿no? Muchos dicen que no es bueno, muchos dicen que es malo, muchos dicen que simplemente estamos forjando lo que es la situación de que ya ni siquiera se esfuercen, de que de que ya nada más se estén acostumbrados al dinero, ¿no? Está otro apoyo que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que lo implementaron para los chicos estudiantes como ustedes que apenas van a salir y que de repente la empresa te ve tu currículum y no te ve experiencia, pues no te quiere contratar porque no sabes hacer nada. Entonces, pues si no te contratan y uno tiene necesidad, pues tiene que buscar otras áreas de crecimiento, otras áreas en donde puedas trabajar, ¿no? Lamentablemente, pues no es dentro de tu rubro. Entonces, muchas personas que ya tienen sus estudios no laboran de lo que estudiaron, laboran de otras cosas. ¿Por qué? Porque no hubo la oportunidad de inserción al mercado laboral. Entonces, lo que dijo el gobierno, ¿sabes qué? Las empresas, tú dales trabajo, yo les voy a pagar, nada más enseñas. Y muchas empresas sí lo están tomando, ¿sabes qué? Ven, te enseño, trabajas, y ya después del tiempo, son 6 meses ese subsidio, sin esos 6 meses ya me sirve este contrato. Entonces, esos 6 meses de capacitación, por así decirse, te los está pagando el gobierno. Lamentablemente, como todo lo hacemos, sacamos lo negativo, pues muchas empresas, pues los negreaban sabroso y no, y no les pagaban absolutamente nada.
Y otras empresas, pues prácticamente están contratando a puro becario, ¿no sabes qué? Estás media coña conmigo y te vas, y el que viene, y el que viene, y el que viene, y el que viene. Y entonces, pues a lo mejor te di la experiencia, pero pues yo no me estoy aprovechándome de esta figura, ¿no? Y hay otra parte, ¿no? Las empresas también de repente se ponen de acuerdo con algunos trabajadores y ¿sabes qué? Te voy a dar de alta, tú haz tus reportes y ya, tú cobras. Y de lo que estás ganando, pues me das una parte. O a lo mejor metieron que a sus sobrinos, que a sus primos, a todo el mundo con tal de tener dinero. Y pues también esta parte se supone que no era la razón de ser del programa, ¿no? Entonces también es criticado porque lo estamos usando mal. No es que sea criticado por el fin que persigue. Entonces, hay muchos programas en los cuales, pues sí, nosotros los perjudicamos, tienen un buen fin, pero nosotros no sabemos aprovechar, ¿no? Entonces, y así ha habido muchos programas dentro de todos los sexenios que se han dado, ¿no? Y es bueno, ¿por qué? Porque están cuidando esta parte de la desigualdad de la distribución de la renta y la riqueza del país. Lamentablemente nosotros no sabemos aprovecharlos, hacemos mal uso de él, ¿no? También otra falla del mercado es la inflación y el desempleo, ¿ok? Entonces, la función pues es lograr la estabilidad y el pleno en la economía, ¿ok? ¿Cuáles son las medidas? Manejo de políticas económicas, política fiscal y políticas monetarias, ¿ok? Esto de la inflación y el desempleo lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, por eso aquí ya no me detengo y nos vamos a la siguiente. Bajo o nulo crecimiento. ¿Cuál es la función? Pues promocionar el crecimiento. ¿Cuáles son las medidas? Política económica y sectorial. Aquí vamos a empezar a ver si no estamos creciendo Producto Interno Bruto, qué está pasando, qué necesitamos hacer, que necesitamos, que necesitamos fuentes de trabajo, necesitamos apoyar a algunos sectores, ¿no? Los sectores que están más protegidos son el sector de agricultor, bueno, son más protegidos en palabra, pero que al final de cuentas los tenemos olvidados y son los que están más perjudicados y en algún momento que dejen de producir vamos a sufrir mucho, ¿no? Entonces existen muchos programas para los famosos agapes, para los que se dedican a la pesca, a la agricultura, a la ganadería, en donde ellos los quieren meter a lo que ya es la economía, pero con muchos subsidios para la parte de impuestos, ¿no? Pero lejos de entender que, que no es nada más impuestos, sino es que se les ayude a todos porque de repente no llueve o de repente llueve mucho o de repente los cambios climáticos y pues a ellos se les afecta directamente, ¿no? Entonces, el Estado como tal debería de intervenir más adentro y no solamente en lo que es la parte de los estímulos fiscales, ¿no? Y la otra falla es la falta de especificación de los derechos de propiedad o incumplimiento de los contratos. ¿Cuál es la función? Pues regulación económica. Medidas, promulgación de leyes, creación de instituciones públicas, ¿ok? Aquí hay por ejemplo, Profeco, por ejemplo, la Conducef, que prácticamente estamos hablando de instituciones públicas que nos van a ayudar en algún incumplimiento de algún contrato en la parte de lo que son el mercado, ¿no? Entonces, estas son las fallas del mercado y cómo el gobierno ha tratado de subsidiar o de entrar para que nos pueda proteger a nosotros como trabajadores, como empresarios, como personas y como parte de un Estado, ¿no? Porque al final de cuentas, si trabajamos o no trabajamos, si somos empresarios o no somos empresarios, si somos de la parte pública o de la parte privada, hay situaciones que nos pegan a todos, como por ejemplo los que mencionábamos, monopolio, la desigualdad de la riqueza y la pobreza, la inflación, el desempleo, toda esta parte, entonces el gobierno, el Estado como tal, decíamos al principio de las diapositivas, que su obligación era que todos estuviéramos bien dentro del país y regular toda esta parte económica, ¿no? Entonces, el gobierno entra de esta forma para poder ayudar a que estas fallas del mercado no nos peguen tan abiertamente, ¿ok? De ahí tenemos la redistribución de bienes de mérito, ¿ok? Los bienes meritorios son aquellos bienes que los individuos merecen o desmerecen por el hecho de pertenecer a la sociedad. La razón por la que la sociedad le interesa establecer este tipo de bienes es porque existe otro tipo de interrelación entre agentes diferentes de las externalidades. Se refiere a bienes o servicios que se proporcionan en beneficio a la sociedad.
a menudo meritorio, proporcionado o subsidiada por lo que es el gobierno, ¿no? Entonces, estos bienes meritorios son los que nos dan el gobierno por pertenecer a cierto tipo de la sociedad, ¿ok? Por ejemplo, la atención médica. Nos las da, ¿por qué? Porque somos parte del Estado, somos mexicanos, nos toca. Entonces, tenemos un IMSS en el cual se supone que nos tendrían que dar un servicio de salud gratuita. Y tenga seguro o no tenga seguro, hay muchos programas en los cuales pues se supone que este es un bien meritorio del cual nosotros podemos gozar, ¿no? También la educación, o sea, tú tengas trabajo o no tengas trabajo, seas empresario, seas desempleado, si tú tienes un hijo o tú como persona quieres educarte, bueno, en los niveles básicos, ¿no? Se supone que la educación es pública y nadie te la tendría que negar. Igual también entrar a museos, entrar a bibliotecas, son bienes, son públicos en los cuales nosotros tenemos que ir, ¿ok? Podríamos ir sin ninguna situación de costos o a lo mejor un costo, pero un costo bajo, es decir, el gobierno los va a subsidiar y nosotros vamos a pagar una parte mínima. Otro aspecto económico distintivo del bien meritorio es que los beneficios generalmente son mayores a los que se pueden medir, ¿no? Y prácticamente para los que el individuo recibe. Por ejemplo, la educación. Nosotros pues damos el bien, que pues prácticamente es pues que salgas de la escuela, de la primaria, secundaria, kinder, y ya. Pero nosotros no vemos el bien que las cosas que conlleva o que arrastra, ¿no? Por ejemplo, si el alumno sale de la prepa o de la universidad, en este caso si hay algunas públicas, eh, esa persona se va a integrar al mercado laboral, va a ser una persona productiva, esta persona va a tener un buen nivel de vida y por lo mismo también va a contribuir al crecimiento del país y también va a pagar impuestos. Entonces el gobierno dice, ok, les voy a dar, pero con la intención de que ellos puedan estar mejor y puedan entrar mejor al país, estar de mejor forma en el país y de la misma forma también me puedan dar cosas, beneficios que yo pueda seguir utilizando, ¿no? Es como un ciclo. Entonces, aquí todos pasamos y vamos dando y en algún momento nos van, vamos pagando, ¿no? La factura, ¿no? Otra parte, por ejemplo, también podrían ser estas casas de asistencia donde se tratan los problemas de adicciones, de drogadicción, ¿no? Entonces, hay veces hay instituciones que son subsidiadas, que solamente pagas la parte mínima, o hay instituciones que completamente son gratuitas. Entonces, te están dando el servicio porque tú ya tienes una enfermedad que es una adicción, ¿no? Prácticamente el gobierno te lo da, y en algunos, como les comento, pues no pagas. Y el gobierno sabe que probablemente te funciones a la primera, y el gobierno sabe que probablemente no funciones a la primera y que tengas que recaer una, dos, tres, cuatro, cinco veces, pero pone todo el empeño en que puedas salir de ese problema y puedas reintegrarte al mercado laboral y puedas ser un ser funcional y que tu familia no entre en otras situaciones problemáticas de conflicto como drogas, tanto ventas como uso, violencia, cárcel. Entonces, da un servicio, pero está apostándole por otras consecuencias que vienen en cadena, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Si tú como jefe de familia, como jefa de familia, sufres de problemas de adicción, ok, no te preocupes. Te vamos a dar apoyo, pero te vamos a dar apoyo a ti para que tú puedas integrarte a la sociedad y para que tú no arrastres a tu familia al mismo camino o a situaciones peores, como les comentaba, la inseguridad, robos, asalto, etcétera. Entonces, son servicios que nos da el gobierno con los bienes meritorios, pero nos los da con objetivos de crecimiento en la economía, de beneficios para la sociedad y de beneficios tanto como personas, ¿no? Vamos a estar bien, ¿no? Entonces, también estos servicios, pues, nos los da como les comentaba, ¿no? Por parte a veces que son completamente gratuitos y otros que son subsidiados, ¿ok? De aquí tenemos lo que son los fundamentos legales y constitucionales, pues prácticamente nos habla que la Constitución le da intervención al Estado,
pero pues simplemente equilibrada, ¿no? Así como a nosotros los empresarios nos dice, sí puedes, pero aquí sí y aquí no, también la Constitución le dice al Estado, ¿sabes qué? Sí puedes meterte a la economía, pero pues también no vas a poder dirigir todo, o sea, tienes que aprender a respetar al empresario, a respetar a las personas como trabajadores, etcétera. Entonces, en esta parte, pues eso se refiere a que la Constitución, pues dice que, este, que cada intervención del Estado en la economía es necesario que cumpla con los siguientes requisitos: que la intervención sea originada en una decisión del legislador, en la decisión del legislador, que no afecte el núcleo esencial de la libertad económica, que atienda expresamente a fines propios de la Constitución y que mantenga dentro de la órbita de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ¿ok? O sea, que el gobierno regule, pero que no abuse, que no entre en situaciones en donde esté tomando ya otras partes, ¿no? Y pues por último tenemos lo que es la política fiscal y monetaria. En la diapositiva pasada no la tomé en cuenta porque prácticamente esta política fiscal y monetaria pues se va a entender como un conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir con los objetivos de la política económica general. El propósito de la política fiscal es crear el ahorro público suficiente para hacer frente al volumen de inversiones planeadas y adquirir recursos adicionados mediante endeudamiento interno y externo. ¿Ok? Entonces, la política fiscal, así como dice su nombre fiscal, prácticamente se va a dirigir a lo que son los impuestos, ¿no? ¿Cómo va a recaudar el dinero? ¿Cómo va a ser para poderlo ingresar? Va a crear nuevos impuestos, va a crear nuevos subsidios, va a crear... Tiene que empezar a regular esta parte, ¿no? Y la política monetaria es un conjunto de acciones llevada por el Banco Central, ¿ok? El Banco Central, nosotros tenemos, es como nuestro banco de los bancos, Banjico, Banco Central de México, y aquí prácticamente es influir, este banco nos va a ayudar a lo que es el crecimiento de la economía, ¿no? Ahorita se me fue el nombre de lo que es de este Banjico, a ver, lo busco, Banjico. Bueno, me refiero a que era el que estaba en Hacienda, era el que estaba en Hacienda cuando entró este gobierno. Él lo jaló para que quedara de Hacienda, pero el Banco Central, el Banco Central el Banco Mundial lo mandó para trabajar para allá y se fue para allá. Entonces, ellos pues son los que se encargan de visualizar cuánto dinero hay dentro del país, cómo se está moviendo, porque si hay mucho dinero dentro del país, entramos en lo que es la inflación. No, tenemos que aprender a regular esta parte, ¿no? Si hay mucho dinero dentro del país y no hay tantas unidades producidas, y las unidades producidas tienden a aumentar su valor para que el dinero que está en el mercado pueda gastarse en esas unidades. Entonces, si en el mercado ahorita hay mucho dinero, ¿qué hace Banxico? Saca dinero. Saca dinero porque si no, las cosas, los precios de las cosas se van a incrementar horrible. Ahorita en Argentina tienen mucho este problema. La inflación está en un sistema en niveles brutales, entonces esto es lo que hace Banxico, ¿no? Si hay mucho dinero dentro de la economía, hay que sacarlo y entonces empieza a visualizar, ¿no? ¿Sabes qué? Si tú ahorras, pues yo te voy a dar te voy a dar pagar un poquito más de intereses, pero si tú me quieres pedir prestado dinero, te voy a cobrar muy caro, porque ya hay mucho dinero. Y si tú quieres más, y si tú vas a sacar más dinero, va a haber más dinero en el mercado, entonces te tengo que subir la tasa para que tú no me pidas. Y nosotros como personas pues decimos, pues sí, necesito esto, pero pues no es tan urgente, entonces mejor me espero a pagar los intereses tan caros. Entonces, aquí en la política monetaria pues se encarga de eso, de regular la administración del dinero dentro del país, que si hay mucho, quitar. Y también si hay poco, poner, porque si hay poco, no se produce.
Si no se produce, no hay trabajo. Si no hay trabajo, hay desempleo. Si hay desempleo, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no se gasta. Entonces, también cuando la parte de que hay poco dinero dentro del mercado, también esa parte es peligrosa. Entonces, la política monetaria se encarga de regular el dinero dentro del mercado, con lo que es Banxico, ¿no? Y ellos pues van de la mano con lo que son con lo que es el fisco para lo que es la recaudación de impuestos, ¿no? Entonces, esas políticas fiscales y políticas monetarias, pues son reglas, instrumentos que se dan de acuerdo a cómo está la economía en este país y en este momento, y qué se espera para el siguiente. ¿Ok? Ahorita, por ejemplo, como les comento, hubo demasiada inflación después de lo que fue guerra bueno, de lo que es guerra y después de lo que fue pandemia. Entonces, ahorita se veía prever esta parte de la inflación. Ya está bajando. Probablemente a finales de este año ya se empiece a visualizar la parte de la baja de precios o bien situaciones que nos puedan apoyar, ¿no? Porque sí se vio completamente perjudicado el bolsillo de acuerdo a lo que es la canasta básica, ¿no? Entonces, pues prácticamente aquí con eso estaríamos cerrando lo que es política fiscal y monetaria. Son políticas que se implementan, reglas, instrumentos, para que el gobierno pueda recibir dinero en parte en los impuestos, y Banxico entra como regulador de la economía del país en cuanto a si hay mucho dinero o hay poco dinero o cómo se está moviendo. ¿Por qué? Porque pues también tiene que salir, ¿no? Para todos los gastos, y también tiene que salir para el pago de la deuda externa que tenemos a nivel pues internacional, ¿no? Con lo que es el Fondo Monetario Internacional. ¿Ok? Y pues ya prácticamente con esto estaríamos cerrando, ya son 12:30, y pues muchas gracias. Simplemente les doy esta frase que me gusta mucho, que dice que el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente. ¿Ok? Retomando los pensamientos de que todos son pronósticos, todo se hace para disminuir el riesgo, pero pueden pasar muchas cosas que no tenemos contemplados, ¿no? Entonces, el mercado, así como lo dice, puede permanecer irracional mucho más tiempo de que nosotros podemos permanecer solventes. Entonces, chequen toda esta parte de la economía para que tengamos buenos resultados. ¿Ok? Y pues ya, con eso estaríamos terminando. Muchas gracias por todo y disculpen por la clase de hace 8 días, todavía no lo puedo superar. Calificaciones, yo creo que estoy subiendo por la tarde nada más en lo que me mandan el acta, y termino de calificar lo que son estas eh, actividades que me mandaron el día de ayer, y ya con eso estaríamos cerrando, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, alguna situación que me quieran comentar? Estoy a sus órdenes. Y si no, pues ya con mucho gusto se pueden ir desconectando, y que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho y nos estamos viendo. No, maestra, Gracias, muchas maestro. gracias. Adelante. Ok, gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias, maestra. Que tenga un buen, excelente fin de semana y pues muchas gracias por toda la paciencia y conocimiento que nos aportó. No, gracias a ustedes. Y mil disculpas. Ah, no, no hay problema.